Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. No es recurso o no es suficiente lo que nos destina la Federación o lo que tiene el Estado. Hay que apretarse el cinturón. Frases que se escuchan una y otra vez, tanto del propio gobernador David Monreal Ávila como de diputados y titulares de las dependencias gubernamentales y hasta de dependencias federales. Pero ojo, pongan atención a los sueldos de los diputados, mismo que supera los 140,000 pesos mensuales. Esta y más información hoy miércoles en Mega Noticias Zacatecas. También, entre otra información, el propio titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública confirma que son entre 4 y 10 municipios los que obligatoriamente van a tener que comprar estas pistolas antidrones. Al menos en un solo armamento van a tener que invertir poco más de 1 millón de pesos. Y en materia laboral, lamentablemente, las personas con síndrome de Down siguen enfrentando problemas, ya que los trabajos que se les otorgan pues son pocos y la paga no es buena. Y entre también los temas destacables, hoy en Mega Noticias Zacatecas ya fue difundida la fotografía de la mujer detenida por intentar asesinar a su hermano y a su madre con un arma punzocortante. ¿Cuánto gasta esa burocracia y cuánto de ese gasto pudiera dedicarse a atender problemas de la sociedad? Y sí, vaya, las necesidades de Zacatecas son muchos. Ahí vemos a los médicos manifestándose porque no hay ni gasas en los hospitales o son pocos los medicamentos. Los maestros que de plano no hay ni con qué pagarles y que se les adeudan otros bonos. Vámonos más cerca, los colectivos de madres buscadoras, quienes piden hasta palas y picos para poder salir a tierra, para buscar las osamentas de sus familiares o encontrarlos con esta esperanza, con vida. Pero lamentablemente el gobierno del estado insiste, hay que apretarse el cinturón, mientras que los sueldos de algunos funcionarios, y no se diga de nuestros legisladores, son exorbitantes. La austeridad republicana se ha convertido en el sello de la política nacional, pero en Zacatecas la realidad presupuestal cuenta una historia diferente. El problema principal es que no participa la sociedad en la distribución de los recursos. Esta distribución siempre ha sido como muy elitista de parte de grupos políticos que funcionan dentro del aparato estatal y que eso no permite que los recursos que como discurso político se puedan llamar de austeridad. El análisis financiero del ejercicio 2026 muestra quién tiene el poder de la chequera. El Ejecutivo mantiene una hegemonía absoluta administrando más de 26,000 millones de pesos. En contraste, el Poder Judicial ha tenido que aumentar su gasto gradualmente hasta los 722 millones para cubrir su déficit operativo, mientras que el Legislativo se mantiene como el más conservador con 366 millones. Sí ha habido una reducción en el tema al ingreso. Nosotros dividimos en varios capítulos el presupuesto que tiene que ver con servicios personales, con materiales y suministros, con servicios generales y con el tema de los bienes muebles e inmuebles. A pesar del discurso de austeridad, la alta burocracia mantiene ingresos de primer mundo mediante bonos y compensaciones. El funcionario mejor pagado documentado es el presidente del tribunal, superando los 141,000 pesos mensuales. Le siguen el gobernador y los diputados locales, mientras que los alcaldes de las 3 principales ciudades tienen un ingreso desde los 65,000 pesos hasta los 80,000 pesos. No solamente eran los salarios elevados, sino estos bonos y prestaciones extra que se dan, por ejemplo, a través de bonos de despensa, bonos de productividad, y nosotros lo decimos con mucha claridad. Pero la austeridad se rompe al ver en qué se gasta. Mientras salud estatal sufre un recorte del 54% por la federalización y educación se estanca, el gasto en imagen y confort se dispara. La oficina del gobernador cuesta 198 millones de pesos anuales. Se destinan 150 millones a combustible y 110 millones a publicidad oficial. Incluso se presupuestan camionetas blindadas de más de 2 millones de pesos cada una. El problema actual contemporáneo es cuánto gasta esa burocracia y cuánto de ese gasto pudiera dedicarse a atender problemas de la sociedad, ¿no? Los recortes se aplican a servicios ciudadanos, pero los privilegios de seguridad y confort para la alta burocracia permanecen intactos. Luis Ángel González, Mega Noticias. Y no nos vayamos tan lejos, al menos Buscadora Zacatecas hace de manera insistente a través de perfiles de redes sociales, piden trajes, de estos trajes blancos para poder salir a buscar a sus familiares, hacer el trabajo forense. Y ojo, le adelanto, al menos para el Mundial, ya el gobierno del estado prepara la adquisición de pantallas para instalarlas en el centro histórico, habiendo tanta necesidad en la entidad.
Vámonos a cambiar totalmente de tema y de plano. Los que sí tienen que gastarle son entre 4 y 10 municipios para la adquisición de estas denominadas pistolas antidrones. De acuerdo con Manuel Eduardo Flores Sontuc, su costo oscila entre 1.900.000 pesos por unidad para la adquisición de este armamento como parte de una estrategia estatal para reforzar la seguridad ante el uso de esta tecnología por parte de la delincuencia organizada. Así lo dio a conocer el funcionario titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Esta medida deriva de una instrucción del Consejo Estatal de Seguridad Pública encabezado por el gobernador ante la creciente necesidad de contrarrestar amenazas a áreas no tripuladas. El funcionario detalló que municipios con mayor capacidad financiera como lo son Zacatecas, Guadalupe, Calera, Fresnillo y Jerez ya están en proceso de análisis o incorporación a este esquema, el cual contempla la adquisición de al menos 2 equipos por demarcación. Cada pistola antidrones cuenta con un alcance de detección de hasta 2 kilómetros, además de la capacidad de neutralizar simultáneamente entre 1 y 10 drones. Asimismo, permite identificar la ubicación del piloto, lo que representa un elemento clave para las labores de inteligencia y combate a grupos delictivos. Flores Sontuc reconoció que el costo de estos equipos representa un reto para los municipios, especialmente aquellos que enfrentan limitaciones presupuestales, incluso para cubrir necesidades básicas como el pago a policías. Sin embargo, subrayó que la estrategia responde a una necesidad urgente de seguridad, no solo de Zacatecas, sino a nivel nacional. En este sentido, indicó que los municipios que no cuenten con recursos suficientes podrían acceder a esquemas de colaboración con el Estado, como ya ocurre en el caso de Luis Moya, donde se ha facilitado equipo bajo un modelo de mando de compartido. Obviamente este municipio cuyo ataque se registró a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Finalmente, destacó que el Estado también se encuentra en proceso de adquirir más dispositivos con el objetivo de ampliar la cobertura y fortalecer la protección de la ciudadanía ante nuevas modalidades delictivas. Y otros que también necesitan dinero son los de la Universidad Autónoma de Zacatecas. De acuerdo con el rector Ángel Román Gutiérrez, la institución aún no ha recibido el recurso extraordinario por parte de la Federación, pese a que estos son considerados indispensables para enfrentar la situación financiera a través de la máxima casa de estudio. En entrevista, el rector detalló que la universidad se mantiene a la espera de una respuesta formal por parte del gobierno federal, por lo que a la primera semana de abril ya se realizaron visitas a la Ciudad de México para gestionar directamente el apoyo solicitado desde el año 2025. Román Gutiérrez subrayó que la UAS ha cumplido con los requerimientos solicitados por las autoridades federales, entregando información y justificaciones necesarias, lo que dijo ha permitido percibir disposición para apoyar a la institución. No obstante, advirtió que la falta de recursos podría complicar el cierre del ejercicio fiscal 2026, por lo que insistió en la urgencia de concretar el respaldo económico. El rector precisó que la universidad prevé solicitar un monto otra vez de 4.480 millones de pesos para poder cumplir con sus obligaciones financieras durante el resto del año, incluyendo compromisos laborales y operativos. En paralelo, indicó que la UAS mantiene diálogo con gobierno del Estado respecto al préstamo previamente solicitado para poder pagarlo de 2025, particularmente por el incremento en los intereses, aunque aún no se define el esquema de pago. Finalmente, reiteró que la administración universitaria trabaja desde ahora para evitar la falta de recursos y que esta derive en un escenario crítico hacia finales del año, confiando en que la Federación responda favorablemente a esta solicitud. Momento de ir al primer corte. Al regresar, detienen a mujer que el pasado lunes intentó matar a su madre y a su hermano. Y más adelante, trabajadores del Ayuntamiento de Valparaíso toman las instalaciones de la presidencia. Este domingo 12 de abril, la cita es en el Socavón, donde Mineros de Zacatecas recibe a Correcaminos. La pasión se vive en el Estadio Carlos Vega Villalba. Compra tus boletos en boletomóvil.com y en taquillas del estadio. Hagamos pesar el Socavón una vez más. Nos vemos a las 5 de la tarde. ¡Vamos, Mineros! Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. Es muy fácil. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde los 492-103-2360, 492-103-2360, la línea para que se ponga en contacto con nosotros. Vámonos directo a 100 palabras de Mega Noticias. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
La crisis de desaparecidos en México no solo es una tragedia humanitaria, es también una forma de doble victimización. Primero desaparecen y luego el Estado los reduce o niega la magnitud del problema. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha advertido un patrón grave y sistemático, donde los cuerpos de seguridad colaboran o toleran las desapariciones que hace el crimen. Pero el gobierno de México no quiere ver esa crisis, la quiere administrar, calificando el informe de sesgado mientras se vive el mayor número de desapariciones, con los semáforos repletos de cadáveres sin identificar y decenas de fosas que los colectivos siguen encontrando día con día. A ello se suma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en lugar de respaldar a las víctimas dice carecer de sustento. Sin embargo, los datos oficiales son contundentes. Más de 132,000 desaparecidos, miles sin rastro y apenas 3,800 investigaciones. Negar la crisis no la desaparece. Vámonos directo hasta la redacción. Te saludo con mucho gusto, Luis González, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Silvia? Excelente miércoles, bienvenidos aquí a Desde la Redacción y vamos a leer los mensajes que nos llegaron aquí al estudio y dicen: los políticos siempre son bien rateros, del partido que sean, nunca se les puede confiar con el recurso por más austeridad que metan. El otro comentario nos menciona: se necesita mayor logística para la fila para el acceso, esto refiriéndose al Festival Cultural. Dice: por favor contemplen una valla metálica para que no se hagan aglomeraciones de gente y exista un mayor control. Pues bueno, ahí el llamado a las autoridades. Y por último nos mencionan: a esos de la UAS se les da y se les da dinero y ni clases tienen a veces. Pues bueno, cambiando un poco de tema, gente, vamos a hablar un poco sobre la discriminación que se tiene en el ámbito laboral, sobre todo cuando a las personas con alguna discapacidad, en este caso el síndrome de Down, pues llega a ser una de las limitantes que muchas veces las personas se enfrentan al momento de buscar alguna oportunidad en este campo laboral y pues a veces llegan a ser discriminados. En Zacatecas, personas adultas con síndrome de Down enfrentan discriminación, falta de oportunidades laborales y escasa atención institucional. El síndrome de Down, una alteración genética causada por la trisomía del cromosoma 21, mantiene en Zacatecas una prevalencia de 4.2 casos por cada 10,000 nacimientos, por encima de la media nacional. Este incremento, resultado de mejoras en la medicina preventiva, ha generado un nuevo desafío, un sistema institucional que sigue enfocado en la infancia, sin responder a las necesidades de la vida adulta y el envejecimiento. Recientemente se presentó una iniciativa que busca ampliar los derechos a personas con síndrome de Down en su etapa adulta. Y tristemente muchas veces son discriminados, son olvidados. Entonces, por eso surge esta iniciativa, porque para nosotros es muy importante que surjan políticas públicas que ayuden a las personas con síndrome de Down en la vida adulta. En Zacatecas, datos de la Comisión de Derechos Humanos señalan que en el último año, solo 8 empresas recibieron distintivo de inclusión. En el estado, un total de 42,547 personas con discapacidad reciben apoyo del gobierno federal, un monto de 3,300 pesos al bimestre, mientras que quienes logran tener un empleo es con salarios más bajos al promedio, pues según el Instituto Mexicano para la Competitividad, estos rondan los 3,830 pesos por mes, lo que llega a ser insuficiente para cubrir sus necesidades. Pero en muchas ocasiones las familias no lo consideran una discapacidad, o bueno, claro, sí, pero se les hace muy complicado hacer un trámite administrativo en alguna dependencia, pero eso no nos ha permitido que generar ciertos programas en específico sobre un sector cuando las personas con discapacidad siguen aislados y siguen escondidos o encerrados en sus casas. Estas barreras culturales dentro de las familias se suman a las barreras en educación y el desarrollo de autonomía. Especialistas advierten que sin procesos formativos adecuados desde la infancia, las posibilidades de inserción laboral se reducen significativamente. El reto ya no es solo garantizar la supervivencia, sino construir condiciones reales de inclusión para una población que hoy vive más años, pero no necesariamente con mayores oportunidades. Para Mega Noticias, César Horta. Ya lo vio, ahí tuvo la información de mi compañero César Horta y pues regresamos al estudio contigo, Silvia. Muchísimas gracias, Luis. Excelente miércoles para ti. Vámonos directo con más información local.
De acuerdo con la titular del área del Departamento de Residuos Sólidos en el Ayuntamiento de la capital, Guadalupe Flores, se han acumulado poco más de 40 toneladas de desperdicios durante lo que lleva ya el Festival Cultural Zacatecas 2026, obviamente en el marco de su 40 aniversario. De acuerdo con la funcionaria, detalló que en estos días de alta afluencia turística y actividades culturales se han registrado entre 16 y 30 toneladas diarias de residuos, siendo el viernes uno de los más críticos debido a los eventos como lo fue la procesión del silencio. Flores destacó que a diferencia de años anteriores se ha observado una disminución de basura tirada en espacios como la Plaza de Armas y calles del primer cuadro, ya que los asistentes optan por resguardar sus desechos hasta encontrar un punto adecuado para depositarlos. En cuanto al operativo de limpieza, explicó que se encuentra un despliegue de alrededor de 80 trabajadores conocidos como hormiguitas en turnos matutino y vespertino, además de 3 cuadrillas adicionales de mantenimiento y personal administrativo que se ha sumado a las labores. Sobre la instalación de botes de basura, indicó que estos serán colocados de manera temporal durante el día y retirados al finalizar la jornada, con el fin de evitar su mal uso por parte de comercios o personas que depositan sus residuos domésticos. Finalmente, reconoció que existen afectaciones en algunas colonias debido a la falta de 2 unidades recolectoras que actualmente se encuentran en reparación, lo que ha generado retrasos en las rutas. No obstante, aseguró que se trabaja para regularizar el servicio en el transcurso de la semana. Esperemos que en cuanto al regreso a clases todas las rutas estén completamente normalizadas. Una mujer fue detenida por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y homicidio en grado de tentativa tras un violento incidente ocurrido la tarde del pasado 6 de abril en las inmediaciones del Parque y Fraccionamiento San Fernando. De acuerdo con información oficial que se hizo pública este miércoles, el hecho fue reportado a través del sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre la presencia de personas lesionadas por objeto punzocortante. Ante la gravedad de la situación, corporaciones de seguridad se movilizaron de inmediato al lugar. Los primeros reportes señalan que la presunta agresora había atacado a su hermano y a su madre, provocando diversas heridas que requirieron atención urgente. Al arribar, los elementos de seguridad brindaron apoyo en coordinación con otras unidades que ya se encontraban atendiendo a las víctimas. Tras recabar testimonios en el sitio y obtener información clave de testigos, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda, ya que la mujer había huido con dirección al fraccionamiento San Fernando. Minutos más tarde, los oficiales lograron ubicar a la persona con las características señaladas en el parque del mismo nombre. Luego de darle alcance, los elementos procedieron a emitir comandos verbales para su detención, logrando asegurarla sin mayores incidentes. Durante una inspección corporal que se le hizo a la detenida, se le encontró en posesión de un objeto punzocortante con manchas que aparentaban ser sangre, mismo que fue asegurado como evidencia dentro de la investigación. Vámonos hasta Valparaíso porque la toma de la presidencia municipal por parte de trabajadores del SUTCEMOC generó un escenario de tensión y suspensión de actividades luego de que no se lograra un acuerdo con las autoridades locales respecto a la firma del convenio laboral que obviamente implica el aumento salarial. Durante un diálogo sostenido en el lugar, la presidenta municipal Guadalupe Ortiz Robles manifestó su disposición a escuchar las demandas del sindicato y reiteró que el convenio ya fue firmado por parte de la administración. Explicó que el documento únicamente fue complementado con la frase "de acuerdo a la legislación vigente", lo cual aseguró no modifica el fondo de los acuerdos alcanzados previamente en las mesas de negociación. No obstante, los representantes sindicales rechazaron esta postura al considerar que dicha adición altera las condiciones originalmente pactadas. Señalaron que su principal exigencia es que el convenio se firme tal y como fue acordado, sin modificaciones posteriores, ya que temen que estos cambios puedan derivar en una afectación en sus derechos laborales. El sindicato también argumentó que les deben desde octubre del año pasado y que fue en el mismo mes cuando se entregó el pliego petitorio y que pese a diversas reuniones y en definitiva con la firma de convenio falta el cumplimiento, lo que llevó a que esta mañana se tomaran las instalaciones como medida de presión. Por su parte, la alcaldesa subrayó que los acuerdos relacionados con incrementos salariales y prestaciones se mantienen intactos y advirtió que la paralización de las labores afecta a más de 400 trabajadores y a cerca de 30,000 habitantes del municipio. Ya está listo Alejandro Orozco con el clima para Zacatecas y sus municipios.
Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el escenario que vamos a tener en las próximas horas para la región. Seguimos con el paso de algo de nubosidad, no son nublados muy organizados, más bien nubes aisladas que acompañan buena parte de nuestro estado de Zacatecas. Yo le tengo el pronóstico preciso y le platico que el termómetro habrá de marcar en Río Grande 28 grados, en Juan Aldama se va a quedar por los 27. Aquí con nosotros, 24 con la presencia de bastante sol y en los próximos días irán subiendo levemente, pero irán subiendo las temperaturas. Vamos a arrancar la próxima semana con el termómetro alrededor de los 26 grados y el mejor día para ver algunas lluvias, aunque sean dispersas, será este viernes. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Vámonos al último corte porque al regresar ubican a 3 probables piromaníacos que habían incendiado cerros de la capital. Este domingo 12 de abril, la cita es en el Socavón, donde Mineros de Zacatecas recibe a Correcaminos. La pasión se vive en el Estadio Carlos Vega Villalba. Compra tus boletos en boletomóvil.com y en taquillas del estadio. Hagamos pesar el Socavón una vez más. Nos vemos a las 5 de la tarde. ¡Vamos, Mineros! Con Megamóvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Gracias por continuar con nosotros y ponga mucha atención al siguiente especial de Mega Noticias Zacatecas, porque aquí le presentamos las cuentas claras y sobre todo los sueldos de los anteriores presidentes de la República y la denominada austeridad republicana que actualmente no se aplica ni en gobierno federal ni en gobiernos estatales. En 2018, Morena convirtió una frase en su bandera. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Con ese lema conquistó el poder y prometió una transformación basada en la austeridad. 7 años después, el contraste es incómodo. El discurso sigue intacto. Los privilegios también. La cuarta transformación es que la honestidad da resultados. La narrativa oficial habla de pobreza republicana. E incluso franciscana. Pero el presupuesto cuenta otra historia. El ingreso promedio anual en México, de acuerdo con el INEGI, es de poco más de 168,000 pesos. La presidenta percibe más de 2 millones de pesos al año, 12 veces ese promedio. Cada uno de los 21 secretarios de Estado gana más de 2 millones anuales. La brecha no es ilegal, pero sí políticamente contradictoria para un movimiento que hizo de la austeridad su identidad moral. En el Congreso, las diferencias son mínimas. Cada uno de los 128 senadores supera los 1.5 millones de pesos anuales. Por su parte, los 500 diputados federales perciben alrededor de 1.3 millones de pesos al año y en 2026 se aprobaron un aumento de 114,000 pesos. A esto se suman asesores, boletos de avión, vehículos oficiales, combustible, seguros de gastos médicos mayores, oficinas equipadas y otros apoyos. Me parece que sí hay una exageración. Los boletos de avión que les pagamos para ir a sus casas, o los peajes, o la gasolina, todo eso que se paga, que a final de cuentas, de cualquier manera tendrían que comer y por lo tanto tendrían que gastar de su dinero. Con Morena sí hubo recorte al salario presidencial. En términos reales, Vicente Fox superaba los 386,000 pesos mensuales y Felipe Calderón los 366,000. Enrique Peña Nieto ganaba 291,000. Con Andrés Manuel López Obrador cayó a 137,000 y con Claudia Sheinbaum se ubica en 134,000, aún muy por encima del ingreso promedio nacional. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Abel Martínez. Vámonos con más información local porque el alcalde de la capital, Miguel Varela Pinedo, dio a conocer que ya se han ubicado a los responsables de provocar incendios en el Cerro de la Bufa y otros espacios. De acuerdo con el alcalde, los
Los puntos más recurrentes para los piromaníacos se han localizado en áreas cercanas a la vialidad Felipe Ángeles, así como los cerros que rodean La Bufa y la zona Lázaro Cárdenas. En estos lugares, se explicó, se ha detectado la presencia constante de jóvenes que suben a realizar diversas actividades, como encender fogatas o consumir sustancias, lo que ha derivado en varios incendios recientes. Varela Pinedo detalló que a través de Protección Civil y la Policía Ambiental ya se cuenta con datos de al menos 3 personas presuntamente involucradas en estos siniestros. Sin embargo, aclaró que no se ha revelado la identidad de cada uno de ellos debido a que algunos de los señalados son menores de edad. Asimismo, indicó que estos jóvenes provienen principalmente de las colonias cercanas, como lo es la Lázaro Cárdenas y otras zonas populares, desde donde se trasladan hacia los cerros. Incluso mencionó que es común observarlos descender por áreas como Plaza Galerías y vialidades aledañas tras haber estado en estos puntos. El alcalde advirtió que aunque algunos ya han sido amonestados, se endurecerán las medidas para sancionar este tipo de conductas. En caso de reincidencia, no descartó que se presenten denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Finalmente reiteró que el recién creado Comité Ecológico tendrá un papel clave para vigilar de estas zonas en específico, con el objetivo de prevenir más incendios y dar con los responsables. Y recuerda el caso de esta mujer de la tercera edad que fue abandonada al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social en este hospital de Quebradilla. Pues de acuerdo con la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por sus siglas CEDIF, Sara Hernández Campa, tras conocer el hecho que incluso se viralizó en redes sociales, se activaron los protocolos necesarios para salvaguardar la vida de la mujer. Ante la ausencia de responsables directos, se tomó la decisión de nombrar a un tutor legal que pudiera autorizar los procedimientos médicos urgentes. Gracias a esta acción, la adulta mayor fue sometida a una cirugía que resultaba indispensable para su salud. De acuerdo con el reporte más reciente, la paciente se encuentra estable y presenta una evolución favorable, lo que ha sido recibido con alivio por parte de las autoridades. Sin embargo, el caso no termina aquí. Hernández Campa detalló que se inició la búsqueda de los familiares, ya que la mujer cuenta con al menos 7 hijos. En un primer recorrido por sus domicilios no se logró dar con su paradero, lo que incrementó la preocupación sobre un posible abandono deliberado. Fue hasta recientemente cuando el personal asignado al cuidado de la paciente informó sobre la posible localización de uno de los familiares. No obstante, hasta el momento se desconoce cuál ha sido su reacción o si asumirán alguna responsabilidad en el cuidado de esta mujer. La funcionaria señaló que en este hecho podría constituir un delito de abandono de personas, por lo que las instancias, como lo es la Procuraduría del CEDIF y la propia Fiscalía, ya dan seguimiento al caso para determinar las responsabilidades legales correspondientes. Finalmente, la presidenta del CEDIF lamentó profundamente lo ocurrido e hizo un llamado a la sociedad a reflexionar sobre el trato hacia los adultos mayores, al advertir que este tipo de situaciones reflejan una preocupante pérdida de valores y empatía para el núcleo familiar. Mucha atención porque hoy es miércoles en Mega Noticias Zacatecas de la nota de color. El inconfundible aroma a leña y brasa se abre paso en la ciudad gracias a Antonio Márquez, un chef que convirtió el fuego en su herramienta. Con 7 años en la parrilla profesional, creó El Sabor del Humo, una propuesta culinaria nómada que conquista paladares en bazares y eventos especiales del Festival Cultural de Zacatecas. A pesar de tener formación en gastronomía, su curiosidad lo llevó a cruzar el continente para dominar los secretos de la cocina de humo. Me fui a vivir a Argentina un ratito. Ahí aprendí lo que es el fuego, la leña, la carne. Ahí me abrió los ojos pues para saber que hay un universo alrededor de lo que es el carbón, la leña, la carne. Hay una cultura de la carne. Entonces, pues de ahí me abrió muchísimo los ojos. A su regreso, enfrentó el reto de introducir esta técnica en Zacatecas. Para combatir la falta de cultura de la carne, comenzó a educar a sus comensales sobre cortes y ahumados. Hoy, sus famosos choripanes son una parada obligatoria de jueves a sábado afuera de la cantina Las 15 Letras o durante los sábados en el Bazar de la Alameda. La idea es esa, estamos buscando un local, sobre todo con las características necesarias para brindarles el servicio que merecen, ¿no? Amplio, con un patio grande para poder tener ahí cortes, hamburguesas, lo que es el pulled pork, todos los ahumados recién hechos. Mientras logra establecer su patio ideal, Antonio no detiene su labor, imparte cursos para aficionados, asesora restaurantes y mantiene contacto directo con sus seguidores en la red. Estamos como El Sabor del Humo en Facebook, Instagram y TikTok, ahí encuéntrenos.
Si gustan un evento, una cotización, mándenme mensajito. Con paciencia y leña, Antonio Márquez forja una nueva tradición gastronómica en el estado. El sabor del humo demuestra que alrededor del fuego y de un buen corte de carne, siempre hay una gran experiencia lista para compartirse. Luis Ángel González, Mega Noticias. Y así fue como el nadador mexicano David Olvera logró una hazaña histórica al recorrer más de 80 kilómetros en mar abierto de Cozumel a Cancún, un tiempo de 16 horas con 48 minutos. Sin apoyo mecánico y enfrentando corrientes del Caribe, completó una travesía de ultradistancia en condiciones extremas. Su logro se suma a su marca de 2025, cuando rodeó Manhattan en tiempo récord, consolidándose como referente en aguas abiertas. Es momento de despedirnos, le agradezco el favor de su atención, no lo olvide, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana jueves aquí en Mega Noticias Zacatecas. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.